Saludamos a la doctora María Paula Romo, quien es política ecuatoriana y también catedrática, se desempeña en una de las universidades de la capital de la República. Doctora Romo, le hemos invitado en esta mañana para dialogar sobre la ley de comunicación, pero es ineludible por su condición de jurista referirse a esta situación que se ha dado en Guayaquil, que realmente ha enardecido a los ecuatorianos en las redes sociales, particularmente por el tratamiento que las autoridades dieron originalmente a este caso. Quisiéramos conocer su comentario. Se ha explicado que para la decisión de las autoridades se toma en cuenta fundamentalmente el examen médico que da cuenta del tiempo en el cual estos ciudadanos se recuperarían, y esto habría sido determinante para que se lo califique como una simple contravención. En realidad funcionan así las leyes ecuatorianas, o ante las evidencias se podría iniciar alguna acción de oficio que realmente intente imponer justicia en este flagrante hecho que ha preocupado a la sociedad ecuatoriana en general. Buenos días, mucho gusto saludarlos, poder charlar con ustedes y sus oyentes. Como usted dice, creo que hay una reacción muy sensible en las redes, precisamente por la idea de que la justicia trata a las personas de maneras distintas, que hay casos en donde la justicia se ensaña, hay casos en donde la justicia se aplica especialmente, utiliza los tipos penales más graves, el máximo de las penas, y hay otros casos con otros involucrados en donde la justicia mira hacia otro lugar. He seguido esta discusión en las redes y creo que no va a ser ese el desenlace de este caso. Esta preocupación me parece que va a llevar a los órganos de la justicia, a la fiscalía, a la policía, a reabrir las investigaciones. Pero creo que también es el síntoma de esa justicia que no está vendada a los ojos. Es una justicia que mira con quién se mete, que mira a quién juzga. Y qué bueno que tengamos una capacidad de indignarnos frente a esto. Bien, vamos con el tema para el cual le habíamos convocado a doctora Romo, la ley de comunicación, que no fue derogada por el gobierno como se aspiraba por diversos sectores relacionados con la comunicación y los medios. Se decidió que esta sea reformada. La tarea la ha asumido la Asamblea, ha tenido un desfile de actores que han dado su punto de vista allí y se encuentran ya en la recta final, en la de ir tomando decisiones. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted en cuanto a cómo va quedando la ley, que se puede de alguna manera definir por las declaraciones que van dando los actores? Yo diría que está todavía lejos del medio camino, ¿no? Porque este debate que en este momento se desarrolla en la Asamblea, que ha convocado a distintos actores en la Comisión de Derechos Colectivos, es el debate previo al informe para primer debate. Luego de eso, el trámite continuará en la comisión, tiene que haber informe para segundo debate. Después de esa aprobación viene el veto del Ejecutivo y luego se debate el veto. Así que yo creo que la reforma a la ley de comunicación, si bien es una buena noticia, tiene adelantos importantes. La eliminación de la Supercom refleja este cambio de enfoque de la ley, esta eliminación de la lógica punitiva. Esto es importante, pero creo que todavía queda mucho por debatir. ¿Cuál es el papel que se pretende dar a la Defensoría del Pueblo? Me parece que es parte del debate. Otra cosa que tal vez se ha discutido menos es quién se hará cargo de la asignación de frecuencias, porque se elimina la competencia del CORDICOM de hacer los informes vinculantes para asignar frecuencias, pero no se asigna a ningún otro organismo ni con otro procedimiento. Entonces, al momento yo diría que ese es todavía un vacío en la ley, insisto, sin dejar de alegrarme de que lo que estemos discutiendo ya es la reforma de la ley, es la eliminación de la Supercom. Ya no estamos discutiendo las resoluciones o las sanciones ilógicas, que era la situación hace algunos meses. Si bien desaparece la Superintendencia de Comunicación, de acuerdo a lo que se tiene ya prácticamente como un consenso en la Asamblea, se fortalece por otra parte al CORDICOM y parte de las funciones que tenía la Superintendencia de Comunicación pasan al CORDICOM. ¿Cómo mira esa situación? Bueno, creo que eso es parte de lo que todavía se tiene que discutir. Me parece comprensible que en lo que se refiere al ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo, réplica y rectificación, los ciudadanos puedan tener el patrocinio de la Defensoría.
En otros casos, cuando se trata de debatir posibles violaciones, creo que hay que asegurarnos que la responsabilidad ulterior sea jurisdiccional, es decir, resuelta por un juez y no un órgano administrativo con capacidad sancionatoria. El tema del servicio público, que no fue resuelto precisamente por la Asamblea, lo hizo la Corte Constitucional, ¿de qué manera incidirá en el quehacer comunicacional, periodístico en el país? Lo que se hizo es quitarle este carácter que intentó darle el gobierno de Rafael Correa de servicio público a la comunicación versus la calidad de derecho fundamental. La sentencia de la Corte es una aberración y creo que eso no hay que dejar de decirlo. Tiene esta consecuencia que para muchas personas es una consecuencia positiva, que por nuestra postura nos alegramos, que se elimina el carácter de servicio público de la comunicación, de la Constitución, y esto es una buena noticia. Por lo tanto, podrá ser eliminado de la ley. Hace algunos meses, cuando se presentó el proyecto de ley, el Ejecutivo decía: si bien estoy de acuerdo con esta tesis, está en la Constitución, por lo que hizo una consulta, una opinión consultiva al sistema interamericano para discutir este tema. A pesar de que estos esfuerzos se hicieron, la sentencia de la Corte Constitucional elimina ya la discusión de esta posibilidad. Se puede sacar de la Ley de Comunicación la disposición sobre el servicio público, pero le repito, creo que podemos alegrarnos de esta consecuencia, de este efecto secundario de la sentencia, sin dejar de decir que fue una aberración de la Corte Constitucional hacer lo que hizo la semana pasada. Estaba fuera de sus competencias, no podía volver a pronunciarse, no correspondía el tipo de control constitucional que intentó hacer, y además es una vergüenza como miembros de esa Corte que quienes se atrevieron a permitir, a abrir la puerta de las enmiendas, ahora busquen congraciarse. Creo que además les salió muy mal porque no se congraciaron con nadie, pero que ahora busquen congraciarse cambiando de opinión sobre un asunto tan delicado que debieron haber detenido en un primer momento. Esta segunda intervención de la Corte sobre el mismo tema se basó en la forma, no en el fondo, dándole un giro al tratamiento. Sí, se puede hacer control sobre la forma y sobre el fondo. Ellos se pronunciaron sobre la vía de la Asamblea, se pronunciaron sobre el fondo, y el fondo es en el lugar en donde hace 3, 4 años, cuando debatieron este tema, es ahí en donde debieron haber dicho: no se puede afectar el tema de la comunicación con el asunto del servicio público, no se puede permitir la reelección indefinida, porque al final del día, a pesar de que, entre comillas, se bajaron las enmiendas, lo que está vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la reflexión que sí permitió que se reforme. Es la reflexión que sí dio paso a la reelección indefinida, que sí dio paso a lo del servicio público. Mientras esa sea la reflexión, el razonamiento, el argumento que se mantenga vigente, hay una decisión de Corte Constitucional de altísima jerarquía que no ha sido discutida. Ahora el problema es la forma de votación, lo que de todas maneras evita entrar al fondo del asunto. Hay un tema que resultó casi una curiosidad en la Ley de Comunicación, que fue mirada, sin embargo, con simpatía por algunos gobiernos extremistas en el mundo, aquel del linchamiento mediático, artículo 26 de la ley, que también es un artículo que hay consenso en que será suprimido. Aquí cabe, sin embargo, el preguntarse y el tratar de dar una explicación de qué defensa tienen los ciudadanos ecuatorianos ante algún acoso que pueda producirse con respecto a las personas desde los medios de comunicación. La figura del linchamiento mediático no solo fue criticada aquí en el país, sino que también tenemos una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, que con todas sus letras en el examen periódico universal dice: el Ecuador tiene que eliminar esa figura por su arbitrariedad. No es cierto que es una figura que proteja a alguien, es una figura de tal ambigüedad, linchamiento mediático, es una figura tan ambigua que sirve como un mecanismo de control, de sanción a los medios, porque los otros derechos, que por supuesto hay muchos que están involucrados con la comunicación, no dejan de estar protegidos. El derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la defensa, están protegidos. No se necesita una figura de la amplitud, de la ambigüedad, que permita arbitrariedad como esta, que ojalá se elimine pronto de la Ley de Comunicación.
las leyes ecuatorianas, leyes en lo civil, en lo penal, pueden dar suficiente protección a los ciudadanos ante embates de esa naturaleza que eventualmente podrían darse desde un medio de prensa. Sí, claro que sí. Eso está previsto por la legislación en muchos países. En ese sentido, también hay un avance, hay una tendencia a que cada vez más se trate de debates en el campo del derecho civil y no en el campo del derecho penal. Esa es la tendencia en el mundo, esos son los principios del sistema interamericano. Siempre habrá protección para los derechos de los ciudadanos y tiene que haberla, pero tiene que ser un juez el que lo decida, tiene que ser un juez el que lo resuelva y de manera ideal tiene que hacerse en el campo de lo civil para que no se conviertan en mecanismos de presión, de extorsión, de invitación a la autocensura que lamentablemente tiene el Ecuador como ejemplos dramáticos en los últimos casos. ¿Cree usted, doctora Romo, que en todo caso esta discusión, que finalmente se convertirá en decisiones de la Asamblea, van a quitar estos aspectos punitivos, persecutorios de la ley de comunicación y van a hacer que prevalezcan los aspectos éticos en el quehacer periodístico? Sí, estoy segura que sí. La comisión tiene decenas de proyectos que todos van en la misma línea. Esa es la postura oficial también del Ejecutivo, que ha presentado el proyecto que está sirviendo como base para la discusión, y creo que ese es el aprendizaje en la sociedad civil, en las organizaciones. Es imposible ocultar lo que la ley hizo. Si la ley se ofreció, se prometió como para democratizar la palabra, para respetar los derechos de los ciudadanos, en la práctica y después de años de aplicación, todos hemos visto que sirvió como un mecanismo de persecución y de silencio. Así que creo que hoy a esa lógica punitiva y persecutoria le quedan muy pocos defensores y además coincide con defensores que están muy desacreditados por sus propios casos de corrupción. También un tema que tiene que ver con comunicación por enorme divulgación que ha tenido, las declaraciones graves, muy graves, hechas por el presidente Lenín Moreno a un medio colombiano el día de ayer, a Caracol TV, con respecto al expresidente de Ecuador. Lenín Moreno ha deplorado el hecho y ha utilizado palabras muy concretas, señalando las sospechas que existen desde el gobierno nacional sobre una lenidad, un acuerdo tácito, ha dicho el presidente Moreno, que se habría dado en el anterior gobierno con respecto a la narcoguerrilla colombiana para tener o para hacerse de la vista gorda en la frontera para permitir el tráfico de estupefacientes. Quizá es lo más grave que el presidente Moreno ha dicho a lo largo de su mandato sobre el expresidente y también vale la pena su comentario. Sí, una sospecha sí es una sospecha grave. Creo que tenemos un ministro en ese campo que seguro nos dará más información como país, que va a resolver el tema, pero como usted bien lo dice, es una declaración muy delicada, es una sospecha grave la que ha anunciado el presidente Moreno, y creo que como muchas otras cosas tendrá que investigarse. Bien, muchas gracias a la doctora María Paula Romo. Ha hecho un análisis coyuntural sobre la ley de comunicación que se está discutiendo en primera discusión en la Asamblea Nacional.